El rufián, el soñador y el triste caballero. Tomo primero. Si esta pobre gente supiera en quién están depositando sus esperanzas, huirían de inmediato. No lo harían caminando, correrían, como si el mismísimo infierno les soplara en la nuca. Lo veo en sus ojos, en cómo me miran cuando paso. Con respeto, sí, pero también con miedo. Y no los culpo. La violencia es un veneno que he llevado dentro desde que tengo memoria. No sé cuándo entró en mí. Tal vez nunca entró. Tal vez nací con ella. Mi padre era el jefe de una camarilla de bandidos. Tipos duros, rostros como piedra. Manos que solo sabían sujetar espadas o jarras. Vivíamos entre árboles y sombras, durmiendo en cuevas húmedas o en campamentos improvisados, siempre lejos de pueblos, lejos de gente. Salíamos solo cuando era necesario, cuando había que robar o matar o ambas cosas. Yo no entendía nada entonces. Para mí, aquello era el mundo. Aprendí a afilar una daga antes que a leer. Aprendí que los hombres no lloran, que el fuego es para calentar la comida y también para borrar huellas. De mi madre no supe nunca nada, nunca me atreví a preguntar. Pero en el fondo siempre lo supe. Mi padre la mató. Quizá fue una prisionera, quizá una amante que lo cabreó en un mal día. Nunca quise pensar demasiado en ello, porque pensarlo era darle forma, y darle forma era admitirlo. Maté a mi primer hombre a los 9 años, aunque no era un soldado, ni siquiera un hombre en realidad. Era un muchacho, un simple mozo que seguramente ayudaba a algún mercader despistado, uno que tuvo la mala suerte de pasar demasiado cerca de nuestro campamento. Estaba herido, atado de pies y manos. Temblaba. Tendría 14, 15 años como mucho. Recuerdo que mi padre y los suyos estaban bebiendo. Entre carcajadas y empujones, uno de ellos tuvo la genial idea de darme un puñal y decirme que probara. «Hazlo, muchacho», dijeron. «Así te harás un hombre». No lo pensé mucho. Había visto cómo lo hacían ellos cientos de veces. Las risas lo hacían parecer un juego, una broma pesada. Así que lo hice. De eso han pasado ya 40 años. Y aún puedo ver su rostro, la mirada de terror, el desconcierto, esa expresión que decía: «¿Por qué tú? ¿Qué te he hecho? ¿Cómo se llamaría? ¿Tendría hermanos? ¿Una madre que lo esperaba en casa?». No me hice esas preguntas entonces. No empecé a hacerlas hasta algunas décadas después. Aquel día cambió todo. Ya no era solo el hijo del jefe, ahora era uno de ellos. Empecé a participar en las emboscadas. Me ponían como señuelo. A veces me hacía el enfermo a la vera del camino, otras fingía estar perdido. Cuando los guardias se acercaban a ayudar, sacaba el puñal. 2 hombres caían antes de que mis compañeros aparecieran. Otras veces envenenaba el agua del convoy. Me infiltraba, sonreía y mataba a todos yo solo. Para mí, ese era el mundo. No conocía otro. Y si lo había, no me interesaba. Así viví durante 5 o 6 años. A veces me cuesta contarlos. Todo era igual. Bosques, cuchillos, sangre. Pero todo cambió cuando las fronteras de la República de Veronia empezaron a extenderse demasiado cerca de nuestras tierras. Nosotros, que apenas sabíamos lo que pasaba más allá de nuestra porción de barro, no entendimos
que el mundo ya estaba cambiando, como siempre lo hace. El desvencijado señor local, un noble menor sin gloria ni futuro, decidió unirse a otros como él para intentar frenar a Veronia, esa joven nación que en aquel entonces apenas era un rumor, un susurro en las tabernas, contado por mercaderes borrachos y soldados sin paga. Pero aquella alianza no duró, y cuando cayó, todo cayó con ella. Las ciudades no ardieron, los pueblos no fueron saqueados. No hubo violaciones, ni hogueras, ni pillajes, solo cambios. Cambiaron los nombres, cambiaron las banderas, cambiaron las monedas, y también cambiaron los soldados, porque las naciones grandes, las ricas, las poderosas, no confían la seguridad de sus caminos a campesinos armados con palos o a mercenarios con resaca. Eran 6 guardias, solo 6, y mi padre tenía a casi 20 de los suyos, tipos que sabían matar, que habían visto más muertos que inviernos. Esa vez decidimos no usar tretas, nada de señuelos, nada de disfraces. Cargaríamos de frente, como lobos hambrientos sobre ovejas dormidas. Saltamos al camino, rugimos, pero en un instante el rugido se convirtió en gritos. Aquellos 6 hombres se quitaron las capas. Llevaban armaduras, completas, brillantes, como si vinieran de un cuento. Blandían espadas largas que movían como si fueran plumas. En cuestión de segundos, casi todos los hombres de mi padre estaban en el suelo. Y él, de rodillas, con la sangre saliéndole por la boca. Uno de los comerciantes lo reconoció. Mi padre había sembrado demasiado odio para pasar desapercibido. Lo degollaron sin ceremonias. No recuerdo haber sentido pena. Sí, era mi padre, pero nunca me trató como tal. No me dio una caricia, ni un consejo. Nunca me miró como a un hijo. Solo era el jefe, y yo, uno más en su jauría. Cuando quise darme cuenta, estaba solo, mi daga en la mano, mi mundo destruido. Frente a mí, una de esas armaduras vivientes. Recuerdo pensar que estaba a punto de enfrentarme, con un cuchillo de untar, a una montaña. Me habló. Su voz era firme, pero no cruel. Me pidió que soltara el arma. Dijo que era joven, que no tenía por qué morir. No le hice caso, grité, me lancé, como un idiota. Cuando desperté, estaba atado en uno de los carros. No me habían matado. No entendía por qué. En mi mundo, ese que acababa de desaparecer, la compasión, no existía. La piedad era un lujo para los débiles. Y los débiles no duraban mucho. Intenté escapar. Golpeé a uno de los guardias. Mordí a otro. Nada funcionó. En vez de matarme, me alimentaron. Me dieron agua. Vendaron mis heridas. Siendo justos, podría jurar que, en esos 2 días, sentí más preocupación por mí que en todos mis 14 años de vida. Al final del segundo día, llegamos a una ciudad. Yo nunca había visto una. Para mí era como llegar a otro mundo. Gente por todas partes. Voces, aromas, edificios tan altos que parecía que tocaban el cielo. Los 6 guardias recibieron un saco de monedas. No era grande, pero lo aceptaron con una sonrisa. Luego se separaron del grupo de comerciantes y siguieron su camino. A mí me llevaron a un edificio enorme, imponente, un torreón, aunque yo no sabía cómo llamarlo entonces. Colgaban 2 grandes telas desde lo alto, como alfombras gigantes suspendidas en el aire. En el centro, una piedra verde, grabada con símbolos. Parecía observarme. Dentro había al menos 60 o 70 hombres y mujeres, todos con armaduras completas. También una veintena de jóvenes, con protecciones de cuero. Parecían aprendices. Uno de ellos preguntó cómo había ido la misión.
Sin mucho contratiempo, respondieron. Unos maleantes nos han asaltado, pero no eran gran cosa. No eran gran cosa. La banda de mi padre había sobrevivido más de 30 años. 30 años de asaltos, de emboscadas, de muerte. Pero ahora todo se resumía en 4 palabras. No eran gran cosa. Esa frase me dolió más que ver caer a mi padre. Un hombre mayor se acercó. No llevaba armadura, pero todos lo miraban con respeto. Su cabello era blanco y sus ojos parecían ver a través de mí. Preguntó por mí. «Es uno de los bandidos», dijeron. «Joven, fuerte, pero no sabemos si se puede salvar». «¿Salvarme?» Esa palabra nunca la había escuchado en ese contexto. Salvarse era huir o esconderse. No tenía nada que ver con personas. El viejo me observó, como quien examina un trozo de carne. Luego dijo sin emoción: «Si se adapta, bien. Si da problemas, entregádselo a la guardia de la ciudad y que vaya a las minas». Nadie discutió. Yo tampoco.